recuerdo el año 1990-91, fue mi primera oportunidad de predicar acerca de la adoración. Yo vivía en Estados Unidos y yo prediqué acerca de la adoración, y la verdad que revisé el sermón recientemente y sentía en ese entonces lo que siento hoy en términos de lo que Dios requiere de nuestra adoración. Pero hago la historia simplemente porque yo terminé de predicar y terminó el servicio y yo iba bajando desde el púlpito, iba caminando por el pasillo, y yo escucho como una de las personas de la iglesia le dice a uno de nuestros ancianos de nombre Ernie, ¿y qué tiene de malo nuestra adoración? Yo dije, wow, es como que yo no hubiese predicado, porque no se entendió precisamente la esencia. La esencia es que nosotros debemos ir a su palabra y descubrir qué es lo que Dios ha revelado para que le adoremos como Él ha revelado, en vez de tener nuestras barreras levantadas. Y una de las cosas que vamos a ver hoy entonces, o en esta sección, es precisamente qué es lo que Dios considera aceptable, qué es lo que Dios considera inaceptable, no conforme a como yo lo defina, porque mi definición no tiene peso, hermano. La palabra de Dios es la que tiene que definir esas cosas para nosotros. Y nos vamos a ir a la palabra para ver desde el principio, desde el mismo libro del Génesis, cómo Dios comenzó tempranamente a revelar principios de adoración para guiarnos en lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cómo no hacerlo. Y una vez más, no sé cómo se le ha pasado por alto a tanta gente ver estas cosas que están ahí plasmadas desde el principio de la palabra. En Génesis 4 nosotros tenemos la primera experiencia de adoración. Y la tenemos de parte de dos hermanos que ustedes conocen la historia muy bien, como uno viene a ofrecer sacrificio y el otro también. Notemos que ambos vienen a adorar. Ambos vienen a adorar al Dios verdadero. De manera que adorar no es suficiente, ir a donde el Dios verdadero no es suficiente, sino que ese Dios verdadero entiende que hay una intención del corazón que el adorador tiene cuando se aproxima a Él, y que esa intención tiene que alinearse con su corazón, o de lo contrario esa adoración no es recibida. Y nosotros vemos que en Génesis 4, del 3 al 7, dice que aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fue al Señor verdadero y a darle un acto de adoración. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Nosotros vemos cómo estos dos hermanos, probablemente enseñados por sus dos padres, Adán y Eva, vinieron delante de Dios a ofrecerle adoración. Y uno dice el texto que le trajo del fruto de la tierra. Bueno, en un sentido no hay nada malo con eso. Y el otro viene y le trae a Dios otra ofrenda, pero noten la diferencia. Uno le trajo del fruto de la tierra, cualquier fruto, pero el otro dice que le trajo de los primogénitos y de la grosura de los mismos. Y el Señor entonces recibió la adoración de Abel y rechazó la adoración de Caín. Y yo me pregunto, cuando nosotros venimos los domingos, ¿verdad? O a un evento de adoración o a un concierto de adoración, ¿cuántos de nosotros estamos trayendo del fruto de la tierra? ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos trayendo de los primogénitos y de la grosura? Porque al final de ese, vamos a hablar del domingo, que es cuando nos juntamos, ¿verdad? El cuerpo se junta y lo hace de forma continua y semanal, porque al final de ese domingo habrá una adoración ofrecida por algunos que fue recibida por Dios, y habrá otra adoración ofrecida por otros que fue rechazada por Dios. Y cuando eso que yo le ofrezco a Dios es algo ordinario, cuando eso que yo le ofrezco a Dios no me cuesta nada, cuando eso que yo le ofrezco a Dios no representa mi mejor esfuerzo, ahí está la idea de la grosura y de los primogénitos. Cuando eso que yo le ofrezco a Dios tiene que ver con el tiempo que me sobra, Dios entiende que eso es fruto de la tierra. Y cuando yo le doy a Dios lo mejor de mí, de mi interior, de mis intenciones, de mi corazón, Dios entiende eso es de los primogénitos y de la grosura de lo que yo puedo traer.
ah, no solamente Dios rechazó una y aceptó la otra, es que hubo un cierto sentir en su corazón de rechazo hacia uno y de complacencia. Agradó a Dios a Abel. Lo increíble es que Caín, hermanos, cuando Dios lo confronta, le dice, pero si haces bien, ¿no serías recibido? Caín debió haberse arrodillado delante de Dios y decirle, Señor, tú tienes razón. Perdóname, perdóname Dios. Ayúdame a comenzar de nuevo. Pero no lo hizo. Su soberbia, su orgullo no le permitió. Cuando nosotros, quizás viene un hermano y nos habla de algo similar, o vamos a un evento como este y oímos cosas similares que nos confrontan y nos dejan ver que quizás yo no había estado trayendo de lo mejor de mí. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi reacción? Es una de, wow, Dios, perdóname, de reconocimiento, de aceptación, o es una de orgullo y decir, ¿quiénes son estos para hablarme de eso? Porque eso que nosotros vemos, esa raíz que vemos en el corazón de Caín, está en el corazón de muchos de nosotros. Lo que Caín trajo fue algo ordinario. Lo que Abel trajo fue algo extraordinario. Y nosotros tenemos incluso como parte de los que son valores no negociables de nuestra iglesia, lo siguiente: nunca confundir lo ordinario del mundo con lo extraordinario de Dios. Eso es una línea a veces muy fina, hermanos. Por eso es una línea que constantemente es cruzada. Constantemente lo hacemos hasta en nuestros servicios de adoración y conciertos, donde lo ordinario del mundo, aquello que se parece, que tiene forma del mundo, es lo que le estamos ofreciendo a Dios. Y si hay algo que vamos a ver en nuestra tercera charla, en cómo Dios concibió su adoración, es una palabra muy dominicana, es lo quisquilloso, lo exigente que Dios fue en la concepción de su adoración. Altamente exigente. Yo no he visto a alguien tan exigente como Dios cuando tuvo que ver con la concepción de cómo él entendía que él debía ser adorado. Y de esa misma forma, entonces, Dios nos está tratando de hacer entender a nosotros que no hay nada ordinario en él. No hay nada ordinario en su adoración, y no hay nada ordinario que nosotros debiéramos ofrecerle, porque un ser extraordinario no merece una ofrenda ordinaria. Yo creo que el problema ha estado que nosotros no hemos tenido una visión extraordinaria de Dios. Porque cuando nosotros tenemos una visión extraordinaria de Dios, nosotros sabemos rendir una ofrenda extraordinaria. Mírenlo fácilmente de esta forma. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran la oportunidad de estar, yo sé que hoy en día esas cosas no tienen tanta importancia, pero vamos a tratar de situarnos en el tiempo, quizás 100, 200 años atrás, cuando la figura del rey tenía importancia? ¿Cuántos de ustedes hubiesen tenido la oportunidad de visitar al rey y le hubiesen dicho, llévale algo de regalo? ¿Cuántos de ustedes se hubiesen atrevido a llevarle un anillo de cobre de regalo? No, ninguno, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la idea que tenía en su mente de ese rey era de una persona que era fuera de lo ordinario, no era del común denominador del pueblo. De manera que nosotros tenemos entendimiento para ofrecer lo que Dios merece o lo que una persona superior a nosotros merece, porque lo hacemos con nuestros jefes, lo hacemos con el presidente de una república, lo hacemos con un rey. Sabemos qué regalarle a quién conforme a su estatura, a su posición. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con Dios? Porque no lo hemos visto en todo lo extraordinario que Él es. Si lo viéramos, supiéramos inmediatamente. Y es por eso que insisto cada vez que hablo acerca de la adoración, que el problema número uno de la adoración es que nosotros no hemos visto a Dios en toda su grandeza. Nosotros no hemos visto y experimentado a Dios por todo lo que Él es. Ese es el problema. Le estamos dando a Dios algo que es pequeño, claro, porque ese es el tamaño del Dios que tenemos concebido en la mente. Y rendimos algo conforme a la concepción que tenemos de esa persona. Y de ahí entonces que nuestra adoración muchas veces no es recibida por Dios. Un Dios extraordinario no se sentirá honrado, como ya dijimos, con una ofrenda ordinaria. Nunca cometas el error, vamos a hablar un poquito de eso ahora, de rendirle a Dios algo ordinario. Porque nos puede pesar.
Los hijos de Aarón tuvieron esa experiencia y Dios los carbonizó. Oye lo que Dios dice desde el principio. Recuerden que Dios concibió su adoración en el Antiguo Testamento, y si bien es cierto que los rituales del Antiguo Testamento no están ahí para nosotros continuarlos, los principios detrás de los rituales permanecen. Porque Dios no instruyó esos rituales de forma caprichosa, sino que sus rituales respondían a principios bíblicos eternos que se conforman a su santidad. Oye lo que leemos en Levítico 10:10. Y para que hagáis distinción, Dios hablando de cómo hacer esto y aquello en la adoración, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Hacemos nosotros esa distinción? Cuando nosotros concebimos un concierto de adoración, nosotros hacemos esa distinción entre lo sagrado y lo impuro, entre lo inmundo y lo limpio. En Ezequiel, Dios se queja de un grupo de sacerdotes. Y precisamente la queja que Dios tiene en este caso es contra los líderes del pueblo. Porque oye lo que dice Dios de esos sacerdotes. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Aquí viene ahora. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. No han enseñado a distinguir. ¿Quién le va a enseñar al pueblo a distinguir entre lo inmundo y lo limpio? ¿Quién le va a enseñar al pueblo entre lo que es ordinario y extraordinario? ¿Quién le va a enseñar a los hijos, cuando están pequeñitos, que hay algo especial en Dios y hay algo sencillo y ordinario en el mundo? ¿Quién le va a enseñar eso? Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Yo creo que si hay algo de lo cual Dios pudiera acusar a la iglesia moderna, a la iglesia de hoy en día, es precisamente de eso que yo acabo de decir. Esa es la razón, y hablamos de eso en nuestra iglesia recientemente, que tan pronto sale un reggaetón, queremos un reggaetón evangélico. Porque no han sabido distinguir entre lo inmundo y lo limpio, entre lo sagrado y lo profano. Y decimos luego, no, pero eso es lo que hay que, como hay que llegarle a la generación nueva, a la generación moderna, y se nos olvida que para llegar a la generación moderna hay que llegarle a Dios primero. Y que Dios está esperando que nosotros, oye lo que el salmista dice, ya hicimos alusión en la sección anterior, que le adoremos en la belleza de la liviandad. De lo ordinario, no, de su santidad. Y no hay nada liviano en su santidad. Enseñarán a mi pueblo a discernir, Ezequiel 44:23, entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, ¿de quién es esta responsabilidad? Nosotros los líderes. Nos cuesta, nos pueden criticar, pudiera el pueblo no aprobarnos. Tenemos que ocuparnos de la aprobación de Dios. Pero tenemos que levantar el estándar, elevar el estándar y mantener el estándar en alto, para que el pueblo de Dios no se desvíe. Es importante. De lo contrario, mi adoración no será aceptada. Dios rechaza la adoración que no corresponde a lo mejor de nuestras vidas. Cuando tú vienes a ofrecerle adoración a Dios, ¿le está dando lo mejor? Nosotros creemos que si experimentamos, como decíamos ya, mucho gozo, que ya Dios está complacido y Dios está diciendo, espera. Tú me diste esta media hora, pero resulta que hay cosas en tu vida no rendidas a mí y no corresponde a lo mejor de tu vida. Dios no rechazó, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Era una ofrenda, era un acto de adoración, pero Dios no lo quiso. ¿Por qué? Porque no correspondía a lo mejor que él había recibido. ¿Serio eso? La pregunta es, de nuestros servicios los domingos, ¿cuánto Dios recibe? ¿Cuánto Dios aplaude? ¿Y cuánto Dios dice, mejor no hubiesen adorado? De nuestros conciertos de adoración, ¿cuánto Dios dice, wow, me complazco en visitar ese concierto esta noche y hacer mi presencia manifiesta? Y de cuánto Dios dice, ojalá me cerraran las puertas de ese lugar. Porque Dios no recibe todo lo que se le ofrece. Dios rechaza la adoración ofrecida también a Él con labios, pero no con el corazón.
Y nosotros vemos eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Cuántos cantos no nos hemos aprendido de memoria? A veces pasa mucho tiempo y ni siquiera hemos aprendido una sola canción nueva, porque da trabajo montarlo eso. Cuesta esfuerzo y preferimos eso aprendido de memoria, repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque es más fácil hacer eso que sacar tiempo para componer una canción nueva o montar una canción nueva que nos ministre a nosotros, pero que le ministre a Dios. Y eso es importante. Cuando Cristo viene, Cristo básicamente lo que hace es citar a Isaías y dice, y Él les dijo, Cristo les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Marcos 7:6. Como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Qué hacemos, hermanos, si el domingo nosotros levantamos las manos, pero el corazón no está alineado con Dios? ¿Qué hacemos si nos arrodillamos, si cantamos, si brincamos, si danzamos, pero el corazón no está alineado con Dios? ¿Qué hacemos si el domingo venimos y ofrendamos, que es un acto de adoración, pero tengo enemistad, tengo resentimiento en mi corazón, tengo falta de perdón? ¿Qué hacemos, hermanos? Cristo reveló básicamente lo mismo cuando Él viene y le dice: mira, si tú vas a ofrendar y descubre que tu hermano tiene algo contra ti, no ofrende. En otra palabra, no me adores de esa forma. Ve y reconcíliate, porque si vinieras y hiciera eso, fuera lo mismo que no adorar, que no ofrendar. Hay una oración que Dios rechaza y hay una adoración que Dios recibe. Y cuando pensamos en esto, en este evento, en este episodio en la vida de Cristo, cuando le dice: mira, ni siquiera ofrende, cuando yo diezmo. Olvidémonos, todavía peor cuando no diezmamos, pero vamos a hablar de que estamos diezmando, pero al diezmar, que es un acto de adoración también a Dios, mi corazón tiene pecado, prácticas de pecado. ¿Qué estoy haciendo? Ese diezmo no es recibido, esa adoración no es recibida. Uno de los pasajes que a mí más me ha llamado la atención es cuando Jeremías va y se para en el templo, a la entrada del templo, en la medida que la gente va entrando, y dice esto en Jeremías 7:4: no confiéis en palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Imaginémonos que mañana, a mí me gusta ponerme los zapatos, ¿verdad?, de los personajes bíblicos, que mañana ustedes vinieran entrando por aquí, y yo también estuviera entrando al templo, y que tuviera un profeta de Dios allá afuera diciendo: mire esta gente diciendo, la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Cuando el corazón no está viviendo en santidad con Dios. Dios se queja tanto del pueblo judío, de esa condición, que a través de otro profeta, entonces en una ocasión, a través de Malaquías, dice: ay, si alguien cerrara las puertas del templo. ¿Serio eso? Que Dios bajara y dijera: si alguien me cerrara esta iglesia, o me cerrara 15 de esta iglesia, o me cerrara la mitad de las iglesias de República Dominicana. Ese es el sentir de Malaquías. Así que cuando Dios se queja, dice: ay, si alguien viniera y me cerrara las puertas del templo para que no se sigan ofreciendo sacrificios. Tenemos que traer lo que vivió el pueblo judío y aplicarlo al día de hoy, porque no somos diferentes. Y Dios entonces ha recibido mucha adoración, pero ha rechazado mucha adoración, hermanos. Dios rechaza, número 3, la adoración del Dios verdadero, pero con una idea incorrecta o reducida de quién Dios es. Tenemos una idea de Dios de este tamaño. Tenemos una idea de Dios hoy en día que Él está ahí para beneficiarnos a nosotros. Esa es la razón por la que en televisión se venden tantas bendiciones. No tengo otra palabra para decirlo. Se venden las bendiciones. Hermano, mande $70 o 70 de esto o $100 y el Señor te va a bendecir y el Señor te va a dar y va a hacer prosperar tu negocio. Eso es una idea totalmente distorsionada de Dios. Esa adoración Dios no la recibe, porque no es presentada al Dios de la Biblia, sino al Dios distorsionado de mi mente. Dios dice en Isaías 40:25: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice:
el santo. Oye, ¿cómo lo dice? ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Esa es la pregunta. Pero entonces, cuando se va a identificar, ¿quién lo dice? Dice el santo. No me confunda, santo, apartado, separado, diferente, distinto. Eso lo digo yo, aquel que es totalmente distinto de los demás. Y en Salmo 50, 21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. Oye, al salmista, pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado que Dios es como nosotros? Le tratamos como si fuera mi pana, le tratamos como si fuera mi vecino, le tratamos con tanta liviandad y ligereza. Y has pensado o hemos pensado que yo era tal como tú eres. Dice el santo. Dios rechaza la adoración que es presentada a Él cuando la idea que yo tengo de Él no corresponde a lo que Él realmente es. Dios rechaza de aquellos que vienen delante de Él cuestionando su soberanía, cuestionando su omnipotencia, cuestionando su misericordia. Hermanos, ¿cuántas veces no ha habido en nosotros, en nuestros corazones, cuestionamientos acerca de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios? ¿Por qué Dios tú me tratas así? ¿Por qué Dios tú permites esto en mi vida? Y a veces con resentimientos en el corazón. Dios rechaza esa adoración. ¿Por qué Dios la rechaza? Porque proviene de un corazón que está en ingratitud. Proviene de un corazón que no tiene una idea correcta de lo que Él es. Proviene de un corazón que no le ha visto verdaderamente por todo lo que Él es en su corazón y en sus propósitos. Eso es una idea distorsionada del Dios de la Biblia. Dios rechaza también la adoración que le ofrezco a través de una imagen. Con esa estamos bien familiarizados. A través de un ídolo, porque eso es fácil de ver y nosotros criticamos eso muchas veces porque Dios lo ha condenado en el segundo mandamiento de la ley de Dios, que no nos hagamos imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo para rendirle adoración. Eso es un ídolo, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos otros ídolos? Que no son figuras, que no son estatuas, pero que son ídolos porque ocupan el primer lugar en mi vida y no Dios. Cuando en ese primer lugar, en vez de Dios, yo tengo mi trabajo, o yo tengo a mis hijos, o yo tengo a mi esposo, o yo tengo a mi esposa, o yo tengo mis posesiones, o yo tengo cualquier otra cosa, y luego yo voy a adorar a Dios, Dios no va a recibir eso, porque Dios no va a recibir una ofrenda desde un segundo lugar. Oye, en nuestro país se habla mucho de que nadie quiere ser plato de segunda mesa. Imaginémonos Dios ahora. Venimos a ofrecerle a Dios una ofrenda, pero Dios tiene que recibir la ofrenda desde un segundo lugar. Y Dios dice, no, yo la voy a recibir cuando tú me pongas en el primer lugar. Y cuando yo sea tu prioridad, tú regresas con la misma ofrenda y entonces me la entregas, no antes. Y queremos ofrendarle y adorar y ofrecerle cosas a Dios, teniendo a Dios en un segundo lugar y a veces hasta en un tercer lugar. Y Dios dice, nada, tú me la puedes traer, pero yo no la recibo. Tan de moda que está eso, ¿verdad? No lo recibo. Bueno, Dios es el que dice, yo no lo recibo. Ahí sí Él tiene la autoridad y el derecho para decir, no, eso yo no lo recibo. Y si Él dice no lo recibo, olvídese que no va a ser recibido. Dios rechaza esa adoración. Dios rechaza también la adoración de esas figuras, esas estatuas, cuando se hacen tratando de representarlo a Él, cuando yo estoy adorando eso. Cuando Aarón hace el becerro de oro, Aarón no pensaba que él estaba haciendo un Dios extraño y ajeno. Aarón pensaba que él estaba haciendo un becerro de oro que representara al Dios Jehová. Eso es literalmente lo que dice este texto. Él tomó de sus manos y les dio forma, todos los aretes y anillos y demás cosas de oro que trajeron, e hizo de ellos un becerro de fundición. Aarón lo hizo. Increíble, porque cuando Moisés lo confronta, Aarón dice, no, yo no fui que lo hice, fue que lo tiramos ahí y salió un becerro. Eso nos habla a nosotros de hasta dónde nosotros llegamos para ocultar nuestros pecados.
Y cuando se trata de adoración, ¿hasta dónde llegamos nosotros para justificar nuestra adoración o nuestra no adoración? Somos parecidos a Aarón. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Edificaron un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. ¿Ven que la palabra Señor está en mayúscula todo? Porque ahí lo que dice en el lenguaje original es, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Aarón estaba tratando de adorar a Jehová, lo único que le representó con una estatua, y una estatua para representar al Dios infinito es rebajar la imagen de ese Dios. Y ese fue el problema, que Aarón quiso rebajar su imagen representándole a través de esa estatua y queriendo adorarle. Y le ofrecieron holocausto y trajeron ofrenda de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hermanos, tenían días, semanas afuera de la tierra de Egipto y ya estaban adorando a este becerro de oro. Moisés lo sacó de Egipto, pero nunca pudo sacar a Egipto de ellos. Y a veces Dios nos saca del mundo, nos redime con su sangre, nos pone dentro de la iglesia y luego tiene dificultad en sacar el mundo de nosotros. Y transportamos ese mundo hasta los momentos de adoración muchas veces. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho, oye, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Están hablando de Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. Sí, pero has rebajado mi imagen. Y muchos de nosotros, como no creemos en imagen, no lo rebajamos como una imagen, pero lo rebajamos en la forma en que lo concebimos, le rebajamos en la forma en que le tratamos, le rebajamos en la forma en que le adoramos, y eso tampoco es recibido. Dios no recibe la adoración que es ofrecida a un Dios con una imagen distorsionada de lo que Él es. Número 5, Dios rechaza la adoración que se ofrece con pecado en el corazón. Y nosotros hablamos, hicimos alusión a este pasaje ya de Mateo 5, 23 y 24, donde Cristo dice, si me va a ofrendar, no, déjala ahí. Ve y reconcíliate y vuelve. Hermano, los peores pecados que nosotros tenemos son los que nadie sabe. Tenemos ira contra el hermano, no se lo decimos a nadie, pero venimos el domingo a adorar. Tenemos resentimiento contra la hermana, no se lo decimos a nadie, venimos el domingo a adorar. Y queremos que Dios reciba lo que yo le estoy ofreciendo también. Tenemos celos, tenemos envidias, tenemos rencillas, tenemos divisiones, tenemos orgullo, tenemos de todo tipo de pecado. Sensualidad, que nadie sabe, pero venimos el domingo a adorar. Cuando Cristo hace esta afirmación, Él no está diciendo que el único pecado que tenemos que resolver antes de ofrendarle es el de la desavenencia entre hermanos. Esto es una ilustración. Nada más. Lo que Cristo está diciendo, yo no hago nada con tu adoración cuando tu corazón no está alineado con mi santidad. Yo no me complazco en lo que tú me ofreces, yo me complazco en lo que tú eres en tu interior, donde yo resido. Y eso es importante, hermano. Antes de nosotros venir a adorarle, tenemos que hablar con Dios. Y tenemos que recordar todavía más, es que se supone que la adoración es un estilo de vida, entonces yo debo vivir esa santidad, estar preparado para no tenerme que preparar. Vivir preparado para no tenerme que preparar. Dios rechaza, número 6, la adoración de tradiciones y la adoración rutinaria. Hermanos, ¿cuánto de lo que nosotros hacemos es pura rutina? ¿Cuánto de lo que hacemos es pura tradición? Por la cual ni sentimos gran cosa ya, porque se nos fue el sabor de la tradición. Y lo único que hacemos es algo que es lo que hacemos todos los días, todos los domingos. Esta es la forma de cantar. Quizás hasta, como decíamos un rato, la misma canción 50 veces, porque no tenemos otra cosa que cantar. Dios dice, yo aborrezco, desprecio vuestras fiestas.
Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Oye, las asambleas solemnes. O sea, no las de celebraciones común y corriente, no, las sagradas me desagradan. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Las ofrendas de paz eran ofrendas que se ofrecían a Dios para tú volver a restablecer, reconciliarte con Dios, porque estaba en enemistad por tu pecado. Y Dios dice, tú me la puedes traer las ofrendas de paz, pero seguimos enemigos. No la voy a recibir. No habrá paz entre nosotros dos. Aparta de mí el ruido de tus cánticos. Oye, el ruido de tus cánticos, o sea, no las canciones, no. Dios está diciendo, es que me desafinan en el oído. Es un ruido, apártame ese ruido. No escucharé siquiera la música de tus arpas. Hay un t-shirt por ahí en inglés que dice algo como la, can't hear you, ¿no? Como que la gente hace esto. Se tapa los oídos y entonces dice la, para no oír nada. No te oigo, la. Estamos cantando y como que yo estoy diciendo la, no te oigo. ¿En serio, hermanos? Y nosotros leemos eso del pueblo de Israel y pensamos que, wow, el pueblo de Israel estaba mal y no nos transportamos, o mejor dicho, no transportamos el pasaje a nuestros días y decimos, cuidado si eso somos nosotros. Cuidado si le hemos estado levantando ruido a Dios pensando que le hemos estado levantando adoración. Cuidado si las arpas no suenan ni siquiera como arpas, sino como cántaros. Cuando Dios dice que Él no va a escuchar la música, algo que Él nos dio a nosotros para adorarle, es serio, hermano, la condición del pueblo. Oh, si hubiera entre vosotros, Malaquías 1:10, había hecho alusión a este pasaje, ¿quién cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano? No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Wow. Ni quiero la música, ni quiero la ofrenda en el altar, ni me prendan el candelero, no me hagan nada. Cierren la puerta. El equivalente hoy sería, ni me oren, ni me canten, ni me prediquen, ni me ofrenden, cierren la puerta, no hagan nada. Estuve en una reunión una ocasión con un grupo de pastores, líderes, y había una enemistad entre dos personas, dos líderes. Y ya estaba corriendo el tiempo, era sábado en la tarde, y todo el tiempo no había hablado, no había dicho nada, simplemente escuché el para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y al final yo hice una sola intervención y le dije, bueno, hermanos, si nosotros no podemos salir reconciliados esta tarde de aquí, mi sugerencia es que mañana todos los pastores que estemos aquí cerremos las puertas de todas las iglesias que están representadas y que no haya culto mañana. Porque aquí hay hermanos irreconciliados. Y si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, y aquí lo hemos oído por mucho tiempo en este día de hoy, y hay incluso dos grupos aquí representados, entonces antes de ofrendar, ve y reconcíliate. Entonces yo creo que nosotros tenemos dos opciones. O nos reconciliamos esta tarde, o cerramos las puertas mañana. Cualquier otra opción es una hipocresía. Bueno, hubo una aparente reconciliación, por lo menos externa, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Eso es lo que la palabra dice. De lo contrario, al otro día, quienes salieran irreconciliados de ahí iban a tener servicio en sus iglesias y nada de eso iba a llegar allá arriba. Dios iba a rechazar cada cosa que se le ofreciera, porque no estaban reconciliados con Dios. Dios rechaza también la adoración que nosotros le ofrecemos al Dios verdadero, pero de una forma incorrecta. Y esta es vital que la entendamos, porque esto es algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y esto es algo que ocurre hoy en día. Cuando Dios consagra a los hijos de Aarón al sacerdocio, oye, eso fue descrito de una forma extraordinaria. Y estos hijos de Aarón vienen a ofrecerle adoración a Dios. Y vienen a ofrecerle adoración al Dios verdadero. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. El incienso era algo que Dios había dispuesto.
como adoración. Y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. ¿Tú te imaginas que tú eres el padre Aarón, el sumo sacerdote? Tú tienes 2 hijos que tú has consagrado al sacerdocio, que van y se aproximan a Dios, al Dios verdadero, que le ofrecen incienso, que era una de las cosas que se podían ofrecer a Dios, y que en medio de esa experiencia de oración, Dios lo carbonice. Y cuando Aarón va donde Moisés, el texto no nos describe la reacción, pero yo me imagino algo como esto: Aarón yendo donde Moisés: Moisés, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo consagré a mis hijos al sacerdocio, tú lo viste, tú fuiste parte de la ceremonia, se dedicaron a él, vinieron delante de Jehová, le trajeron incienso, ¿y cómo es que Dios me los carboniza en medio de una experiencia de adoración? Y Moisés le dice: Aarón, esto es lo que el Señor habló: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. No está 100% claro qué fue lo que ofrecieron, pero como dice que tomaron sus incensarios y lo que ofrecieron fue fuego extraño, muchos entienden que lo que ofrecieron fue un incienso que Dios no había ordenado. Lo vamos a ver más adelante. Así de especial Dios quiere que sea su adoración. Y por haber tratado a Dios de forma ordinaria, cuando debieron haberlo tratado de forma extraordinaria, Dios los carbonizó en medio de la experiencia de adoración. Y yo me pregunto, si Dios estuviera actuando como hoy, como Él actuó en el Antiguo Testamento, ¿cuántos carbones no habrían por ahí? En serio, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos uno de esos carbones, porque estamos de acuerdo, pero no sé cuánto de eso, pensaron: quizá yo hubiese sido carbonizado. No hay nada ligero, ordinario, liviano en la adoración de Dios, hermanos. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, Dios es un Dios, una y otra vez vuelvo y lo repito, altamente exigente y quisquilloso. Porque cuando Él no es así de demandante, el pueblo pierde su reverencia, pierde la idea de la estatura de Dios, y el pueblo que hace eso, pues se desvía. Cuando la adoración a Dios no honra su santidad, Dios, en vez de complacerse, se aira. ¿Oyeron eso? Porque Dios ha ordenado que le adoremos en la belleza de su santidad. Cuando nosotros no honramos a Dios como Él manda, en vez de Dios complacerse en la adoración, Él se aira, como se airó con los hijos de Aarón. Oye, Dios se airó con Moisés incluso y no lo dejó entrar a la tierra prometida por la misma razón que acabamos de leer. Moisés trató a Dios delante del pueblo de una forma irreverente, y Él le dice: Moisés no va a entrar a la tierra prometida porque delante de mi pueblo no me ha tratado como santo. Delante de tu familia, delante de tus hijos, ¿tú has tratado a Dios como santo? Nosotros los líderes desde aquí arriba, delante de Dios, hemos tratado a las congregaciones como santos. Las congregaciones delante de Dios han tratado a sus líderes considerando que Dios es santo. Cuando nosotros perdemos los estribos de esa forma, cuando perdemos el foco, Dios, antes que recibirnos, nos rechaza. Porque hay un solo tipo de adoración que Dios busca: es la adoración en espíritu y en verdad. Y eso no correspondería ni al espíritu ni a la verdad. Y el resto de las adoraciones, el resto de los adoradores, Dios no los busca, los rechaza. Esa adoración en espíritu tiene que ser precisamente dirigida por el espíritu y no por mis emociones, no por mis concepciones y no por mis tradiciones. Por el Espíritu de Dios. Habrá emociones, lo hemos venido diciendo, pero el Espíritu de Dios que las levante. Y muchas veces lo que mi adoración ha sido básicamente movido por mis tradiciones, movido por mis concepciones,
movido por lo que yo creo correcto, pero no movido por el Espíritu de Dios. Y la adoración, en verdad, entonces, debe corresponder a la revelación de ese Dios. Oye, como Romanos 12:1 define lo que nosotros debiéramos hacer. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo entiende que nosotros debiéramos presentarnos como un sacrificio, me cueste, santo, agradable, y luego él dice, y sabes una cosa, eso es simplemente lógico que tú lo hagas. Es racional, eso no es extraordinario, ¿no? Eso no es que tú estés ofreciendo una cosa del otro mundo tampoco. Eso es lo lógico que tú hagas cuando tú consideras a quién tú estás adorando. A.W. Tozer, un gran hombre de Dios del siglo pasado, el siglo XX, escribió acerca de la adoración. De hecho, tiene un libro pequeño que dice la adoración, la piedra preciosa, the missing jewel in the church today, o la piedra preciosa que no está en la iglesia hoy en día, refiriéndose a la adoración. Y él hace este comentario. Él dice, para que exista la adoración verdadera y bendecida, algunas cosas en tu vida tendrán que ser destruidas, eliminadas. El Evangelio de Jesucristo es positivo y es constructivo, pero tiene que ser destructivo en ciertas áreas. Y tiene que destruir ciertos elementos que no pueden permanecer en una vida que agrade a Dios. Si va a existir la adoración verdadera a Dios, ciertas cosas tienen que ser destruidas en mi corazón, en mi vida. De lo contrario, no va a existir una adoración que agrade a Dios. Y si bien es cierto que el Evangelio de Cristo construye y produce resultados, no es menos cierto que antes de que construya tiene que destruir. Y lo que tiene que destruir es precisamente el orgullo en nosotros, el egoísmo en nosotros, las mentiras, el chisme, el resentimiento, la sensualidad, la resistencia al cambio, las divisiones. Pero de ese grupo lo que más ataja la adoración, o una de las cosas que más ataja, es la resistencia al cambio. Cada vez que yo le hablo a alguien de cambio, hay una resistencia producida por el orgullo en su interior. Pero si nosotros no somos cambiados por Dios, si Dios nos cambia en el interior, vamos a cambiar por fuera. Y si eso no ocurre, pues Dios no está haciendo un trabajo en nosotros. Si no está haciendo un trabajo en nosotros, pues Dios no está haciendo real en mi vida. Y si no está haciendo real en mi vida, bueno, pues mejor me voy al mundo y punto. Porque ¿para qué estar pretendiendo algo que no es? Pero hay muchas cosas que tienen que irse en nosotros si nuestra adoración que le vamos a ofrecer a Dios va a ser recibida por Dios. Nosotros estuvimos viendo en la sección anterior el encuentro que Isaías tuvo con Dios. Y cómo él experimentó la presencia de Dios. Pero hubo varias cosas que se dieron ese día. Y una de las primeras fue que Isaías tuvo un sentido de wow. Se sacudieron los umbrales del templo. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que en adoración, con los ojos cerrados o abiertos, con las manos arriba o abajo, arrodillado o parado, yo no sé en qué posición? Pero ¿cuándo fue la última vez que en adoración tú dijiste, wow, wow Dios? Le contaba a alguien el otro día que iba manejando y mientras manejaba me vino un pensamiento tan increíble acerca de Dios que manejaba y comenzaron a salírseme las lágrimas. Yo puedo adorar manejando en el carro. Porque fue algo tan especial que yo dije en mi interior, wow Dios, tú eres tan grande. La verdadera experiencia de adoración, mi congregación conoce esta palabra porque yo la he hecho y la he usado. Yo me voy a guamear delante de Dios. Wow. Es un verbo que hemos hecho. Yo me wow, tú te guas. Hay un sentido de asombro, un sentido de wow. Isaías se vio por lo que él era, se vio en su pecaminosidad. ¿Cuándo fue la última vez que en adoración tú te viste y dices, wow, wow Dios? Y pensar que yo tuve ese pensamiento esta mañana. Y pensar que yo dije esto ayer. En la adoración experimentamos limpieza de corazón. Y finalmente cuando yo he adorado, yo obedezco gustosamente. Hermano, la mayoría de nosotros, muchas veces, lo he oído a veces, como que no, que la voluntad de Dios es difícil. Una sola razón por la que es difícil.
no hay suficiente presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros seamos inundados por la presencia de Dios, obedecerle no será una dificultad, será un deleite, hermano. Es que nos ha faltado presencia. ¿Cómo es posible que una voluntad que es buena, que es agradable y que sea perfecta, sea resistida? Hay una sola razón: no hay presencia de Dios en nosotros. Cuando lo hay, ahora tú te vas a deleitar en hacer aquello que Dios define como bueno, agradable y perfecto, y tú no quisieras hacer ninguna otra cosa que no sea precisamente su voluntad. Y luego que tú has experimentado esa presencia, tú estás listo para ir. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías, una vez más, lo repito, 50 años ministrando sin que la gente respondiera. Él no tenía problema con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas la presencia de Dios, tú tienes suficiente presencia, tú estás ahora obedeciendo a Dios, no por los frutos que tú ves, que nos encantan tanto, sino por lo que tú has vivido y experimentado en su presencia.